Hola amigos, amigas, mi nombre es Claudine, esto es Navegante de Vida y en el día de hoy vamos a proseguir con la esencia número 6 después de muchísimos meses en que estuvimos stand-by en las redes, por supuesto, viviendo y trabajando muchísimo fuera de las redes. Les recuerdo que no es falta de voluntad el hecho de subir videos, sino sencillamente porque este año 2022 que vibra igual que la esencia 6 de la que vamos a hablar hoy, nos lleva a un ritmo totalmente diferente al del año pasado. Recuerden que el 6 simboliza el espíritu, simboliza el amor a Dios, simboliza el gobierno del espíritu sobre la materia, la armonía, la oración y la meditación. O sea que este año es como dejar las cosas, las situaciones, las personas, los acontecimientos en manos de Dios, siempre con nuestra presencia en medio, por supuesto, ¿no? Pero dejando las cosas en manos de Dios para que la conciencia, el espíritu pueda actuar libremente y se puedan producir cambios que nos ayuden a evolucionar. Bueno, tengo acá mis apuntes porque estoy teniendo muy poca memoria, debe ser por la celeridad de todos los acontecimientos que estoy viviendo, pero bueno, cuando vean que bajo la vista es porque estoy buscando en mis apuntes lo que ya he investigado. Recuerden que esto es una leve pincelada acerca de la numerología, porque la carta numerológica es mucho más compleja, pero a grandes rasgos podemos decir que es interesante que tengamos esta información. También recuerden que la numerología es una pequeña linterna o un pequeño farol que suplanta de cierta manera o nos guía hacia el sol, ¿no? Hacia el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue el día y el sol comience a levantarse por el este, cuando termine este ciclo de oscuridad y se le vuelva a levantar el sol por el este, estas herramientas dejarán de ser usadas, porque ya vamos a tener la verdadera luz que nos va a marcar los pasos a seguir. Mientras tanto, estas luces artificiales, entre comillas, estas pequeñas linternas, nos van mostrando por dónde tenemos que caminar para no tropezarnos y para que podamos obrar con sabiduría hasta que vuelva a salir el sol. Muy bien. Hoy vamos a ver la relación de los nacidos el 6, el 15 y el 24 con los meses de nacimiento. En este caso vamos a proseguir con el mes de marzo, el mes de diciembre, porque diciembre, si yo lo reduzco, me da 3, o sea que entraría dentro de lo que es el 6/3. Y los nacidos en el mes de abril, 6/4, 15/4, 24/4. Muy bien. Otra cosa más. El mes nos está hablando de nuestra personalidad, nuestra cáscara, aquello que los demás ven de nosotros, que a veces no está muy relacionado con nosotros, pero que bueno, influye porque nosotros la necesitamos, la personalidad, para movernos en el día a día, ¿sí? De por sí, el día de nuestro nacimiento es el día de nuestra verdadera esencia. Por lo tanto, es muy importante, en esto yo lo repito en todos los videos, que nosotros conozcamos nuestra esencia fundamental, porque sabiendo cuál es nuestra esencia podemos manejar nuestra personalidad con mayor sabiduría, la podemos enriquecer y podemos también dejar de autoexigirnos o dejar de ansiar cosas que quizá no forman parte de nuestro camino. De eso también se trata la numerología, ¿no? El conocimiento de nosotros mismos, que podamos aceptarnos como somos y que podamos desarrollar todas nuestras virtudes, que muchas veces por desconocimiento las tenemos como olvidadas y como tapadas. La numerología hace como pasar una escoba, nos saca la tierra, como sacudir, ¿no? Y sacar el polvo y poder ver lo que hay, el tesoro que hay, el cofre que tenemos, abrir el cofre y descubrir el gran tesoro. En este caso, 6/3 yo lo puse como el bendecido que protege. El bendecido porque recuerden que el 6
es el gran protegido de la numerología Okinkai, el protegido de Dios, el protegido de Dios. No porque las demás esencias no lo estén, sino que recuerden que cada esencia nos recuerda algo específico y fundamental de la existencia humana, que hay personas que las van a vivir con mayor intensidad y otras las van a vivir diferente, y van a vivir con mayor intensidad otras cosas, ¿sí? Pero, digamos, todos nos estamos recordando todo el tiempo algo que quizás nos hemos olvidado, por programaciones, por mandatos, por engaños, Entonces lo que hacen las vibraciones es volvernos a recordar eso de lo cual nos hemos olvidado. En el caso del 6/3 yo puse el bendecido que protege, porque es tanta la bendición que recibe de parte de lo divino, que como él multiplica a través de la bendición, esa bendición es como que se extiende hacia alrededor y protege a todas las personas que tiene a su alrededor. Recuerden que el 6 es un número comunitario, es un número que es más transpersonal, va más allá de todo, va mucho más allá de la individualidad y se manifiesta en el grupo, se manifiesta en la comunidad. En este caso, yo como personalidad tengo una personalidad 3, o sea, los demás me van a ver más como 3 que como 6 porque es mi cáscara, es lo primero que muestro al mundo, lo primero que los demás ven de mí. Entonces, me van a ver como una persona sociable, simpática, de buen humor, optimista, que le gusta mucho hacer chistes, que logra cosas a través de los chistes y del buen humor. En cierta forma podemos decir que es como si fuera un determinado tipo de líder que logra lo que quiere a través del encanto, a través de su simpatía, a través de su entusiasmo. Entonces contagia al resto y el resto lo sigue. En esto, fíjense, es muy interesante, porque el 6 de por sí es una persona muy responsable, es una persona que pone el cuerpo, que pone se pone al servicio del otro, ¿no? Y está ahí, es el que mantiene las cosas pegaditas, es el adhesivo dentro de la familia, es eso que mantiene las columnas de esta comunidad, de esta familia, de esta organización, de este grupo religioso, político, ¿sí? Porque recuerden que el 6 también tiene que ver con esto de los grupos, el nacimiento de lo religioso, de lo político, de lo institucional, o sea, las organizaciones, las ONG, todo lo que sea a nivel grupal, a nivel organizativo, organización, donde hay mucha gente. Entonces, el 6/3 se va a mostrar como una persona así, ¿no? Esa persona que mantiene al grupo cohesivo, Y al ser tan servicial y al mismo tiempo al mimetizarse tanto con los otros, contagian los otros ese optimismo, esa forma de ser cariñosa y bondadosa, porque los 6 son muy cariñosos. Entonces provocan en el grupo esto de, bueno, hagamos lo que este 6 dice, hagamos lo que esta persona dice. Mira qué armonioso, mira qué lindo, ¿no? Porque el 6 tiene que ver con la armonía. Entonces, muy intuitivos, y esa intuición al mismo tiempo los hace ser buenos líderes, muy buenos líderes. Bendicen, como yo les comentaba, ellos bendicen y multiplican aquello que bendicen, se multiplican. Recuerden que el 6 tiene el don de la bendición, el don del consuelo a través de la palabra. Y si a eso yo le sumo su 3 de personalidad, que lo rige Júpiter y que también es muy expansivo y tiene que ver con esto de ser bendecido a nivel también económico, a nivel de dinero. Entonces imagínense, son personas que saben administrar la buena suerte, podríamos decir, ¿no? O sea, administrar en la abundancia y administrar de tal manera que cuando llegan los momentos más difíciles económicos, tienen un resto, saben ahorrar, saben administrar, saben organizar. O sea que, por un lado, por su personalidad 3, tienen esta bendición de que nunca les va a faltar el dinero.
Y si pasan algún momento de escasez, enseguida les viene un golpe de suerte o alguna ayuda. Y por el otro lado, por el 6, por ser una esencia 6, tienen esta capacidad de poder administrar muy bien los recursos. Entonces ahí ya, digamos que esta combinación entre personalidad y esencia es muy positiva, es muy positiva. Son como esencia personas muy honestas. Recuerden que el 6 tiene que ver con los defensores de la verdad. Y por personalidad 3 les da como estos que son como estas personas buscadoras de la verdad. O sea, digamos que estamos frente a personas a las cuales no se las puede engañar, porque tanto por personalidad como por esencia tienen un buen basamento sobre la verdad. El 6 ha tenido ya una gran experiencia de vida. Entonces, cuando encarna con esta esencia 6, significa que ya hay cosas que no se discuten porque ya fueron experimentadas y comprobadas mucho antes. Por eso, digamos, un 6/3 está como muy bien plantado con respecto a las verdades más profundas de la vida. Además, recuerden, el 3 es la primera manifestación del amor en la numerología Okinkal. Es el amor social. Y el 6 es como un paso más, es el amor a Dios. O sea, es sagrado todo lo que me rodea. No solamente yo me comunico bien, soy empático, soy buena onda, trato de llevarme bien con todos y soy generoso por personalidad 3, sino que además le sumo este plus del 6, que además de todo eso, yo puedo ver a Dios en quien está a mi lado, en aquel que está a mi lado. Incluso veo lo sagrado en todo lo que me rodea. Entonces, estos 6/3 también van a tener una muy profunda relación con la naturaleza. Van a poder ver a Dios en la naturaleza, lo sagrado en los elementos, en el agua, en el fuego, en la tierra, ¿sí? Como les digo, es una combinación entre esencia y personalidad muy bien aspectada, muy bien aspectada. Como 3 van a tener habilidades artísticas y esto también va a ser reforzado por su esencia 6, porque a la esencia 6 le atrae la armonía, la belleza, las bellas artes. Y como bien les dije en el primer video donde hablábamos sobre la esencia 6 o sobre la vibración 6, es que no es solamente que les gustan las bellas artes por el pintor que las realizó, porque vale determinada cantidad de dinero, porque es top tenerlo, no, sino que buscan en eso esta conexión con el arte y con la belleza que eleve el alma, ¿no? Yo lo tengo en mi casa, una pintura que tengo en mi casa o una partitura, lo que yo tengo es eso que a mí me eleva de forma espiritual, porque el 6 es como una elevación de lo humano hacia lo divino y es como que lo divino baja hacia lo humano. Entonces, todo lo que sea a nivel abstracto, todo está muy desarrollado. Los ideales, los de belleza, los pensamientos, o sea, está todo como muy inflamado del fuego espiritual, podríamos decir. Muy bien, ahora, esto es a grandes rasgos. ¿Qué pasa si yo estoy vibrando en negativo? Porque hasta ahora hemos visto toda la parte positiva de este 6/3, que como verán, es maravilloso, ¿no? La compañía de una persona que está en luz, 6/3, es una maravilla, porque en su forma de transmitir, digamos, no se reserva nada para sí, sino que lo da todo con generosidad. Lo da todo con generosidad. Protege al otro a través de su buena intención. Porque en el 6 nosotros vemos esto, ¿no? Produzco o creo una realidad benéfica, no para mí solamente, sino para todo el grupo, a través de la bendición, de los buenos deseos, incluso de poner el cuerpo, porque no se queda solamente en decir y pensar el 6, no nada más lejos que eso, sino que va y pone el cuerpo por aquello que cree que es lo mejor,
Muy bien. ¿En negativo qué pasa? Bueno, imagínense. Ya les había comentado que a mayor número, mayor luz. Pero también, si está negativo, mayor oscuridad y mayor daño. O sea que a partir del número 5, los números son cada vez más transpersonales y cuando estamos en positivo es como que eso se irradia más y invade o llega a más lugares, a mayor cantidad de gentes que se van a beneficiar en positivo y se van a perjudicar en negativo. Entonces imagínense, como personalidad 3 me va a dar por ser la víctima y decir que a mí nadie me quiere. Por el otro lado me voy a volver muy pesimista por el mismo 6, por este 6 que tengo, ¿no? O sea que toda la luz que yo soy de armonía y de bienestar se torna totalmente oscuro. O sea, de ser entusiasta paso a ser pesimista. Paso a apagar el fuego de toda positividad, ¿no? Le veo siempre lo malo a todo. La culpa empiezo a echarla hacia afuera, empiezo a trabajar con esa culpa. Imagínense que el 6 que es tan responsable y que toma sobre sí mismo el trabajo y es un ejemplo silencioso frente a los demás. Entonces, imagínense que esto se vuelve totalmente al revés. Me desligo de las responsabilidades y si hago las cosas mal, tampoco me hago responsable de eso, sino que echo las culpas afuera. No me hago cargo absolutamente nada de lo que yo he hecho, de los errores que he cometido. Se vuelven totalmente dominantes e intolerantes. Imagínense que este 6, en el cual su prioridad es la familia, es el grupo, es su comunidad, allí es donde va a manifestar esa intolerancia, ¿no? Se vuelve como la víbora, ¿no? La víbora que enrosca hasta que termina asfixiando al otro. Aquí aparecen los padres sobreprotectores en el 6/3. Es como que de tanto que me hago cargo del otro, me voy con la responsabilidad, digamos, paso al otro extremo que es de la opresión al otro, para que se haga solamente lo que yo digo, pero no es para obtener algo en sí bueno, sino para terminar con las esperanzas o la vida de otro. Estamos hablando ya de un extremo muy patológico, ¿verdad? Pero bueno, en su medida negativa, menos negativa, vendrían a ser los padres sobreprotectores. Pero digamos, es el negativo, el abrazo de la víbora, ¿no? Nos vamos dando cuenta, porque aparentemente parece ser alguien muy armonioso, pero termina como asfixiándonos. Digamos que es bastante, cuando está en negativo, el 6/3 es muy negativo, es muy negativo. Por otro lado, pierde totalmente la intuición. Y al perder la intuición, que vendría a ser como la línea directa con el cielo, pierde esto de tan maravilloso que tiene de la bendición. Y muchas veces al perder el contacto con la luz, con lo espiritual, cae probablemente en el otro extremo de la maldición. Y esta maldición se va a desplegar en el grupo familiar o en el grupo de la comunidad o donde yo esté plantado, pero siempre que sea un grupo de personas. Un grupo de personas. Y el problema es que esto va a derivar en grandes desgracias para sí mismo, grandes desgracias para sí mismo. Porque dentro de todo, digamos, si hay una corrección después de esto, la vamos a tener a favor también, porque al tener un 6 y un 3, los dos juntos, que son las dos manifestaciones del amor, las dos primeras dentro de la numerología Kinkai, es como que quizá al caer tan profundamente abajo, también así podamos resurgir, ¿no? Se nos dé esa chance. Pero digamos, en todos los videos digo que es preferible estar en el lado luminoso de la vibración, ¿no? En el lado luminoso. Muy bien. Se vuelven muy hipócritas, falsos, mentirosos. No van a poder ser personas de confianza. Imagínense que a un 6 siempre se le da un puesto de confianza.
siempre tiene un puesto de confianza, porque son personas muy responsables, muy dignas de confianza, pero en negativo, imagínense el daño que pueden hacer por su falsedad o por su hipocresía. Y además es como que caen en grandes resentimientos, en grandes rencores, no se pueden resolver. Y el fuerte de ellos es lo social, tanto por personalidad como por esencia. Sin embargo, no se van a poder resolver en ese aspecto. También, como tiene que ver con la espiritualidad, en negativo se van a volver moralistas y en un extremo pueden llegar al ateísmo. Fíjense, ¿no? Qué salvaje resulta esto, ¿no es cierto?, en sus dos extremos, porque un extremo es el místico y el otro extremo es el ateo. Como una versión negativa, ¿no?, de este místico, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros vemos que empezamos a ejercer con asiduidad la mentira, si somos un 6/3, o empezamos a mostrar una cara nuestra que no es la real, manifestando la hipocresía, o nos empezamos a sentir muy intolerantes con las creencias de los demás, o nos volvemos muy absorbentes con nuestro entorno, con nuestro padre, nuestros hijos, nuestra pareja. Bueno, esos ya son como atisbos de que algo no está funcionando muy bien y que es necesario volver al centro. Como 6, les digo, 6/3 estamos muy favorecidos, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de la oración. En el 6, al tener esta apertura espiritual, tenemos al alcance de nuestra mano la oración y la meditación, que son herramientas maravillosas para la autotransformación, ¿no? En realidad, tanto la oración como la meditación son puertas. Es la puerta. La oración por sí sola y la meditación por sí sola, en realidad, no hacen absolutamente nada. Lo que le da entidad a esto es el espíritu que está detrás. Y es ese mismo espíritu a través de la oración o la meditación que nos va a ir transformando si hay algo que transformar. Si hay alguna toxicidad dentro nuestro, también. Muy bien. Creo que no me olvido acá de nada. Creo que no. Sí recordar que si ustedes quizás no son un 6/3, quizás sean otro tipo de esencia, un 7, un 1, si en su grilla puede llegar a haber un número 3, eso siempre está hablando de prosperidad, de que nunca va a faltar el dinero, que podemos atravesar un momento muy difícil económico, pero que siempre va a saltar algo que va a venir en nuestra ayuda, porque el 3 que aparece en las grillas numerológicas nos está hablando del planeta Júpiter, que es el benefactor, podríamos decir, es el que expande los recursos, que nos hace generosos con el entorno. Eso también atrae la abundancia a nuestras vidas. Eso también atrae abundancia a nuestras vidas. Esto con respecto al 6/3, que no lo había puesto aquí, porque me olvidé, me enganché y me olvidé ponerlo. Vamos a ir al 6/4. 6/4, le puse el responsable organizado. Responsable y organizado. ¿Cómo son estas personas nacidas el día 6, 15 o 24 del mes de abril? Bueno, hiperresponsables. Como 4, como personalidad 4, que es la imagen que yo doy hacia afuera, me van a ver muy detallista, muy metódico, muy organizado, a veces distante, a veces reservado e introvertido, relacionándome con la gente que conozco, que va a ser poca, a pesar de que por esencia para mí va a ser fundamental la comunidad. Va a ser muy fundamental la comunidad. Pero como personalidad, o sea, en el ambiente donde yo me voy a mover, es como que por el 4 de personalidad voy a buscar esto de tener contacto con otras personas, pero voy a ser muy selectiva en esta captación, digamos, de personas o a quién voy a abrirme o con quién voy a compartir algo. Al ser
al tener tan buena capacidad administrativa con respecto a este 6, y por el 4 yo soy tan metódico y soy tan detallista, bueno, carreras, por ejemplo, como ser administrador de empresas o dedicarme, no sé, a las finanzas o ser contador, no estaría mal, no estaría para nada mal. Por otro lado, el 6, que es pura intuición, yo por mi naturaleza, por mi esencia, voy a recibir muchas veces información que no va a pasar por mi razonamiento ni por mi lógica, pero la voy a sentir muy veraz, porque el 6 tiene eso, ¿no? Como son los defensores de la verdad, ya tienen un conocimiento pleno de esa verdad. Entonces, enseguida la saborean, enseguida se dan cuenta cuando una intuición es verdadera o no, cuando una intuición es verdadera o no. Pero por personalidad, al tener un 4, donde es tan importante la inteligencia y la lógica y el razonamiento, esta intuición muchas veces yo la voy a captar y la voy a analizar, la voy a analizar, la voy a voy a ir sacando pedacito por pedacito y voy a analizar absolutamente todo antes de ponerla en práctica. Pero digamos que muchas de mis actividades, muchas de las cosas que yo quiera construir, van a ser hechas con método, con detalle y de forma organizada, pero muchas de ellas van a tener su origen en mi propia intuición, que no necesariamente va a pasar por mi razonamiento. Esas ideas, esos flashes que me vengan a la mente, o esas corazonadas que yo sienta, bueno, esas voy a tener que, estoy mal con mi alergia, esas son las que yo voy a tener que tener muy en cuenta, Ahora, por esto mismo, el 6, la conexión con todo el área del pensamiento abstracto, de los ideales, más mi 4, que es con respecto a las ideas y a la inteligencia, bueno, sería bueno desarrollarme como teólogo o como filósofo, porque no vendría mal, ¿no? Tengo toda una... estoy muy bien capacitado como para poder hacerlo, el estudio de las religiones, de otras culturas, de otros pensamientos, de otras formas de pensar, no serían nada mal. Porque bueno, utilizaría parte de mi intuición, pero también utilizaría parte de mi inteligencia, de mi lógica, de mi razonamiento, y eso digamos que es un muy buen complemento, eso es un buen complemento. Ahora, por otro lado, internamente, fíjense que yo tengo una esencia 6 que es hiper cariñosa, hiper bondadosa, es como que recibo este fuego divino del amor a Dios, ese cariño hacia Dios, eso innato en mí, pero que muchas veces voy a sentir como una, no sé si la palabra es dificultad, pero como para expresarla hacia el entorno por mi 4, porque el 4 de personalidad que yo tengo me hace ser más distante, más reservado, más cauteloso. Y me hace ser más cerebral y muchas veces dejar de lado mi pasión o mi corazón. Entonces, en este caso, yo diría que sabiendo esta no lucha entre dos facciones de mi propia persona, pero sí tener en cuenta esto, tratar de recurrir mucho a la oración, a la meditación, para conectarnos bien con la intuición, con el espíritu, para que nos, ¿cómo decir?, nos, nos caliente tanto por dentro nuestros afectos, que no tengamos más opción que poder manifestarlos y darlos, más allá de nuestra introversión o de nuestra reserva. Saber que a pesar de la dificultad quizá en la expresión de nuestros afectos, nosotros en el fondo somos hiper cariñosos, hiper bondadosos, y que si se nos da el momento lo podemos llegar a manifestar. Eso sí, de los dos lados, tanto por esencia como por personalidad, somos, este C/4 es muy servicial. Tanto por su esencia 6, pone el cuerpo y muchas veces no se da cuenta que ya no da más. Y por el 4, siempre va a ir a servir al otro. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, porque si no podemos llegar a caer en mucha autoexigencia.
¿Mm? Y al ser muy autoexigentes también, al tener este 6 de esencia que me hace ser más comunitario, puede ser que yo traslade esa exigencia a los demás. ¿Mm? Y sea a veces demasiado, espere demasiado de los demás, espere cosas que quizás los demás no puedan realizar o no me puedan ofrecer. ¿Mm? Tanto porque de los dos lados yo voy a tener esa fuerza como para servir y servir y servir sin parar y hasta que no salga perfecto y con detalle y con medida no paro. Entonces, bueno, saber que en este caso va a ser fundamental que yo me dedique tiempo a la oración, a la meditación, a el cuidado de mí mismo, a darme momentos de armonía interior, de armonía exterior, practicar quizá tai chi, practicar yoga, cosas que me conecten más con el fluir de la vida, con el fluir natural de la vida, para poder ser más flexible, para poder adaptarme mejor. Y también para no exigirme tanto, Muy bien, ¿qué más podemos decir? Como 6/4 yo puse, tengo la intuición, que es el don del cielo, y por el otro lado tengo que equilibrar mi raciocinio, porque por personalidad voy a tratar de llevar todo a la mente, de resolver todo con mi lógica, con mi hemisferio izquierdo. Pero bueno, en esto nosotros sabemos que tenemos la posibilidad, porque la esencia es 6, de también guiarnos por la intuición, que va a ser fundamental para mí, es fundamental para los 6/4. Por otro lado, el 6 trabaja muy bien con la energía del dinero y el 4 también. El 4 es muy organizado. El 4 puede vivir con muy poco y puede vivir con muchísimo. Se lleva bien con el rico y con el mendigo. O sea, por personalidad es como que quizás yo no tenga muchas ambiciones a ese nivel, a nivel económico, pero por este 6 que es tan buen administrador, podríamos decir que también puede darse la posibilidad de ser contadores. ¿Por qué no? De ser contadores. Por la precisión, el detalle y el orden de este 4 y la buena administración de este 6. ¿Qué pasa si estoy en negativo? O sea, si yo no me conozco a mí mismo, si tengo demasiadas insanidades, si estoy muy bloqueado, no sé bien quién soy. Bueno, acá aparece también la intolerancia. Y en este aspecto va a ser también la intolerancia a otras ideas, algo que no dije y que es muy importante, que en esto también va a haber como un roce, una fricción entre mi personalidad y mi esencia. Es que por personalidad yo voy a someterlo todo a mi inteligencia, voy a tener mis propias ideas, pero por el otro lado, por mi esencia, yo voy a tener la necesidad de pertenecer a un grupo, de tener un grupo como referencia. Puede ser a nivel religioso, puede ser a nivel político, ¿no? Una ONG, pero digamos, que compartan conmigo un determinado ideal. Fíjense, el 6 son los ideales, el 4 son las ideas. Entonces, muchas veces yo voy a pertenecer a un grupo con el cual voy a compartir determinados ideales, pero por el otro lado, mi personalidad me va a llevar muchas veces a cuestionar esos mismos ideales, porque voy a tener la tendencia a tener mis propias ideas, a tener mis propias formas de pensar. Y muchas veces también voy a cuestionar eso en donde yo estoy metido, allí donde yo estoy trabajando, cuestionar a los propios líderes, quizá del movimiento al que yo pertenezco. Pero eso yo lo tengo que saber, porque si no, muchas veces voy a sentir que soy un desconocido para mí mismo. Voy a decir, ¿pero qué me pasa? Ayer estaba conforme y hoy siento que tengo dudas. Quiero meterme en esta religión, quiero meterme en este partido político, pero por otro lado no estoy de acuerdo con esto y con esto.
Bueno, siempre y cuando eso a mí no me frene para tomar decisiones, quizás lo puedo tomar desde el lado positivo, ¿no es cierto? O sea, pertenezco a un grupo, pero siempre voy a permanecer independiente también de ese grupo. Hay va a haber determinadas cosas en las que, gracias a Dios, voy a permanecer fuera del grupo, porque hay parte de mí que no está de acuerdo. Entonces, bueno, dentro de todo, eso también puede hacer que yo me sienta independiente de ese grupo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Espero que comprendan lo que quiero decir. Pero bueno, tratar de uno tenerlo en cuenta, que a pesar de pertenecer a, puede ser a mi familia, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo con un montón de cosas, normas y reglas que hay dentro de mi familia de origen. Bueno, esas no las comparto, entonces, bueno, determinados momentos estoy fuera de esta familia. Bueno, esas cosas yo no lo hago o no lo comparto. Sé hasta dónde puedo compartir y hasta dónde no, ¿sí? O en un grupo, un partido político o en lo religioso. Pero para eso se necesita mucha sinceridad y conocimiento de uno mismo. Bueno, ¿en qué cosas yo comparto con esta familia? ¿Y en qué cosas no? ¿En qué cosas yo estoy de acuerdo y llego hasta ahí? ¿Y en qué cosas mi compromiso ya ahí no va a pasar? Eso habla también del conocimiento, hasta dónde yo puedo ir y hasta dónde no voy a poder ir porque lo voy a cuestionar y voy a necesitar una determinada independencia de las personas y de las circunstancias, de las situaciones también. Entonces, el negativo, como les decía, se van a volver muy intolerantes, ¿no? Como que es lo que yo digo y se terminó, ¿sí? Por el número 6, que es la tolerancia, es la armonía. Bueno, negativo es la intolerancia y es la violencia, o sea, no acepto que otros piensen diferente. Y si a eso yo encima le sumo el 4 de personalidad que me hace ser totalmente cerebral y de mucho razonamiento y que todo lo paso por la lógica, imagínense que es como si uno se transformara en un muro impenetrable que no escucha a nadie, que no escucha a nadie, ¿sí? Y si yo ya, como 6/4, era un poco distante con los otros, es como que me transformo en una muralla de hierro y no permito que nada ni nadie entre en mi círculo íntimo y que nada ni nadie pueda intercambiar ideas conmigo. Por otro lado, como les decía, bueno, no van a escuchar a los demás, obviamente, se transforman en fanáticos, caen en el fanatismo y también se vuelven totalmente monotemáticos y obsesivos, pierden la intuición. Al perder la intuición, es como perder la nafta del auto. Entonces, todo lo bueno que yo tengo es como que se va empobreciendo. Es como que yo puedo realizar tareas, puedo seguir haciendo mi trabajo de todos los días, pero es como que pierde calidad. Mis trabajos y mi vida pierde calidad. Se va como empobreciendo, va perdiendo esa pasión que yo les digo que es tan necesaria que el 6/4 no pierda y que la siga manteniendo a través de la oración, de la meditación, dejar que el espíritu los caliente por dentro, ¿no? Los regenere, les encienda el motor para que no pierdan esa chispa de la vida. Al cortarse la intuición se corta todo. Entonces yo voy a poder seguir haciendo cosas, voy a poder seguir trabajando y haciéndolo de todos los días, pero todo no va a ser de calidad, va a perder calidad. Voy a estar hablando siempre de lo mismo, voy a estar mentalmente estancado, mi parte abstracta de pensamientos y de ideas van a estar totalmente famélicos, totalmente famélico. Se empobrece absolutamente todo. Y por otro lado, este exceso de intelectualidad, ¿no? Que hace que vivo tanto aquí arriba, en mi mente, en mi hemisferio izquierdo, que pierdo contacto con la realidad. O sea, no solamente pierdo el contacto con lo divino, porque pierdo la intuición, sino que además corto el contacto con la realidad.
Es como si yo quedara en el limbo entre dos estados y quedo ahí parado, sin ser, ahí, ¿no? Como existiendo, perdurando nada más, como perdurando. Y por otro lado, se vuelven también irresponsables, flojos, o sea, todo ese servicio que yo daba, todo donde yo ponía el cuerpo, es como que pierde fuerza y dejo de servir, dejo de ser ese pegamento para el otro, esa cohesión entre los miembros de un grupo. Es como que me borro y me aíslo. Me borro por mi esencia 6 y me aíslo por mi personalidad 4. Entonces, como en todos los videos digo, ¿dónde estamos parados? Porque si nosotros vamos viendo que estamos cayendo para el lado de sombra, bueno, ya tenemos la posibilidad, sabemos cómo retornar al eje, cómo retornar al centro. Vuelvo a repetir, los 6 tienen esa gran ayuda de la oración, de la conexión divina. Si en algún momento se corta, saben que la tienen al alcance de la mano, la pueden volver a abrir, pueden volver a tener esa conexión. Y esa misma conexión, ya sea por la oración, por la meditación, por la respiración, eso mismo les va a devolver el espíritu, que el espíritu es lo que los va a transformar nuevamente y los va a poner en eje. Los 6, nacidos el 6, el 15 y el 24, no tienen otro camino para estar en la luz más que el mismo espíritu. Puede que, de acuerdo a tus vivencias o de lo que hayas vivido también en esta vida y en otras vidas, si crees en otras vidas, o de lo que hayas recibido como carga ancestral, puede que no lo hayas vivido con estas palabras, pero lo que es la esencia en sí, seguramente que va a ser afirmativo. Una gran reverencia por la naturaleza, por las leyes universales. Esto de que cosas que no se discuten, las personas 6, hay cosas que ya no discuten porque saben que es verdad. Y esas grandes verdades, que son las verdades universales, los vientos vivos y verdaderos del universo, ellos ya lo han experimentado, lo han visto, han sido testigos. Por eso en esta vibración aman tanto a Dios, y si no lo llaman Dios, es la ley universal, el Tao, la energía, lo que nos mantiene en existencia, donde somos, vivimos y nos movemos. Bueno, muy bien. Creo que no me olvido de nada. Fíjense que yo había puesto el C4, responsable organizado. Significa que al revés es el caos y la irresponsabilidad. Son esos dos extremos. Siempre no estamos tanto en un extremo como en el otro, siempre andamos por ahí, en el medio, más para la luz, un poquito más para la oscuridad, pero siempre andamos caminando por allí. Muy bien. Saben que si tienen alguna duda, están los comentarios. Suscríbanse si no están suscriptos. No se olviden de tomar sol, como siempre digo, en las horas adecuadas. Y si tu médico te dice que no tomes sol, hay que obedecer al médico. Y si no podés tomar sol, bueno, por las noches abrí la ventana, mira las estrellas, porque no hay que olvidar que hay una realidad mucho más grande que nosotros. Buena vida y nos vemos la próxima.